El optimismo, por desgracia, no ha sido investigado con frecuencia como otros factores en la ciencia. Una razón principal por el descuido del estudio del optimismo es debido a que la medicina antigua trataba de curar a aquellas personas que se sentían mal, mas no mejorar la vida de las que parecían estar bien. Afortunadamente, desde 1947 este ya no es el caso. Otra razón es debido a que las ciencias que estudian el optimismo, como la psicología o psiquiatría, no se veían tan desarrolladas comparada como, digamos, matemáticas o la misma medicina. Finalmente, el estudio del optimismo o la alegría se relaciona con el análisis del cerebro, con lo que ya sabemos que es un órgano muy fundamental para la vida, pero al mismo tiempo es muy complejo de estudiar. Se han aportado diversas definiciones que tratan de establecer el campo de estudio de la psicología positiva, pero cabe decir que todas ellas apuntan al análisis científico de las condiciones para un desarrollo humano óptimo. Por tanto, no se trata de un movimiento filosófico ni espiritual, sino que pretende seguir el método científico del análisis. No basa su desarrollo en el argumento de autoridad de su fundador y no pretende la negación del sufrimiento ni de los aspectos negativos del comportamiento humano. Entonces, ¿qué añade la psicología positiva a toda esta tradición anterior? Proporciona una noción paraguas que permite agrupar líneas de investigación hasta ahora aisladas. Recuerda que merece atención científica aquello que hace valiosa la vida. Eleva a categoría científica las cuestiones vitales que la humanidad se ha planteado de sus orígenes. ¿Qué entendemos por optimismo? El antropólogo Neil Tiger ofreció una definición que ha sido tomada en cuenta con mucha consideración. Un estado de ánimo o actitud asociada con una expectativa sobre el futuro, sea social o material, que se considere socialmente deseable. Las emociones positivas. La experiencia más cercana de felicidad que nos ofrecen nuestras propias emociones son el optimismo, la alegría, la gratitud o el buen humor, que se consideran emociones positivas porque nos hacen sentir felices. El pensamiento positivo. Un estudio científico que aborda esta cuestión fue llevado a cabo por Christopher Peterson en la década de 1980. Casi todos habían combatido en la Segunda Guerra Mundial y en 1945 todos respondieron a un cuestionario sobre la experiencia difícil de la guerra. Para ello midieron el nivel de optimismo mediante el análisis lingüístico de los mítines de los aspirantes a presidente de Estados Unidos entre 1900 y 1984. Resultado: el candidato más optimista había ganado 18 de las 22 elecciones presidenciales celebradas, es decir, el 82%. Era la primera vez que el contenido de los discursos servía para predecir el ganador. Refiriéndonos a la felicidad, el temperamento del individuo concreto, las circunstancias que le acompañan y un conjunto de factores que está a su mano controlar libremente. Pese a lo que solemos pensar, la felicidad personal no depende de los factores como el dinero, el trabajo, la pareja, la situación social o la edad. En realidad solo es un 10% que se apoya en las circunstancias externas. Parece no haber un termómetro de felicidad universal, sino que cada uno tiene el suyo. De manera complementaria extra, la psicología de los niños adoptados se muestra mucho más parecida a las de sus padres biológicos que a las de los adoptivos. Enemigos del optimismo. El optimismo tiene una serie de enemigos que debemos identificar y combatir. Estos son la indefensión crónica y el pensamiento depresivo. La indefensión crónica tiene efectos terribles sobre el temperamento humano. Hay bastantes personas que se sienten impotentes ante la adversidad y suponen que hagan lo que hagan, nada cambiará ni mejorará. Algunos de ellos son el miedo, la ansiedad, el hostigamiento social, los sucesos traumáticos y el dolor. En cuanto al pensamiento depresivo, las causas suelen ser variadas y muchas veces no existe un suceso concreto que las provoque. Cuando padecemos depresión nos sentimos tristes, desanimados y angustiados. Por si esto fuera poco, la depresión hace que perdamos el sentido del humor, la capacidad de reír y el interés por las actividades que antes nos resultaban agradables. La depresión también altera nuestra forma de pensar y dificulta nuestra capacidad de concentración. Nos vuelve unos auténticos maestros en el arte de convencernos a nosotros mismos y a los demás de que cualquier éxito es en realidad un fracaso. Los seres humanos disponemos de capacidades naturales que nos ayudan a vencer el pesimismo. La esperanza, el coraje, la inteligencia emocional, el sentido de justicia, la prudencia, la riqueza interior y todas las demás virtudes del carácter se desarrollan durante los primeros 12 años de vida, por lo que resulta capital remover los impedimentos que dificulten su formación. Aprender a ser optimistas no tiene nada que ver con ir sonriendo permanentemente o mostrándose siempre jovial en público, como si no pasara nada. Tiene más que ver con aprender a observar, pensar, valorar y juzgar los sucesos indeseados. Consiste en entrenar la voz interior que nos dice cómo reaccionar ante una penalidad. Debemos analizar lo que nos decimos interiormente a nosotros mismos ante un fracaso. El primer paso será identificar
identificar qué situaciones que nos producen alegría están bajo nuestro control y fomentarlas. Complementariamente debemos descubrir qué nos lleva a la tristeza y evitarlo, o al menos reducirlo. Las relaciones sociales, verbalizar nuestros pensamientos y sentimientos, expresar nuestro interior, marcarse retos estimulantes y alcanzables, realizar actividades placenteras de posible disfrute cotidiano son parte de las recomendaciones a seguir si queremos aprender a ser optimistas. Influencia del optimismo en diversos ámbitos. La familia y amor vienen en distintas formas, pero al final el hogar evoca la seguridad, el afecto, la generosidad, el servicio, pero también convierte campos de batallas de los más agrios conflictos a algo insignificante que podemos vencer con facilidad. La salud. Una disposición optimista estimula las capacidades curativas del propio organismo, seguir las recomendaciones médicas, cuidarse y mantener hábitos saludables. Se ha comprobado experimentalmente que los individuos con opiniones favorables sobre su propio envejecimiento tienden a practicar comportamientos más preventivos de la salud. Quienes trabajan con pasión entran con frecuencia en estado de flujo, estado en el que ponen en juego todas sus fortalezas más señaladas en orden a la consecución de un sueño vocacional. Ese ver más allá de la tarea rutinaria permite una actitud abierta y optimista. Además, también se demostró muy beneficioso para desarrollar una carrera profesional exitosa de acuerdo con los estándares tradicionales.